La presencia de la protesta social frente a los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional ha sido una constante en estos últimos 40 años. Lo mismo que los planes del FMI que las contienen. Digamos, todas las fuerzas políticas, digamos, y con el acompañamiento de la sociedad. Esto es lo que decía al principio, las leyes de defensa nacional, las leyes de seguridad, las restricciones establecidas en la ley de defensa para el involucramiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, los límites entre una y otra materia, así como la ley de inteligencia, fueron leyes trabajosamente consensuadas, mucha discusión, mucha intervención de especialistas, mucho debate, y finalmente llegamos a un acuerdo entre las principales fuerzas, las que representaban el 80% del electorado, por lo menos, ¿no? Bueno, me parece que modificar una ley que se sancionó en virtud de semejante acuerdo por un decreto o por que tenga más número en el Congreso, cosa que no ha ocurrido acá esta última, pero aún en el caso de que tuvieran el Congreso por más número, sin aceptar la consideración o sin intentar por lo menos llegar a un acuerdo con el resto de la fuerza política, es políticamente incomprensible. Como toda deuda va a haber que afrontar de alguna manera restricciones que no tendríamos si no tuviéramos que afrontar la deuda. Eso es clarísimo y bueno, veremos sobre qué sectores caen más o menos el peso de esas restricciones. Algunos piensan que ya no hay más lugar en los sectores menos favorecidos de la población y que el peso caerá con sectores de clase media, pero mucho más no hay, ¿no? Como son las sociedades uno no sabe muy bien cuál es el momento en donde se terminan reaccionando. Es como que a veces yo siento que es como un acumulador, la gente que acumula hasta cuando de medida menos pensada termina generando una reacción claramente masiva. Ahora, lo que sí le digo es que los conflictos sociales, la demanda de alimentos, la demanda de puestos de trabajo se va a multiplicar durante todo lo que termina este año y todo lo que va a ser el año que viene. Lo otro es muy difícil de saber y es muy difícil cómo se va a terminar expresando, ¿no? Usted fíjese, hay que visualizar esas cosas, digamos, no es tan fácil. Lo mismo que los resortes estatales para contener estas movilizaciones, en un contexto en el que todas estas variables terminan volviéndose contra los gobiernos, en una serie de volteretas de la historia para estas últimas 4 décadas, en un loop 4D. Ragón es una figura que yo creo que en particular convoca decisiones positivas, por decirlo de algún modo, pero también hay quienes quisieron hacer una explotación de su historia, de su gobernación, de sus ideales, ¿no? Tuvimos, yo creo que también hay que rescatar una persona que fue crucial en esta investigación, que fue Bugia Jerez, una pluma. Director de redacción y de Sol de América. Exactamente, un periodista de nota, yo diría que y ojalá hubiera más periodistas como él. Hablaba yo con un amigo precisamente cuando nosotros escuchamos el discurso de Alfonsín y pasaron 40 años de democracia, todavía hay cosas no resueltas por los dirigentes políticos. Esto fue un hecho trascendental para el país y para nosotros en particular, que éramos los protagonistas de ese momento. Y acá hay algo que muy poco lo conocen. Gana con una diferencia de 3 puntos y pico, pero que hay un fraude en la provincia de Buenos Aires donde le roban 2 millones de votos a Menem, producto un poco de, yo diría hasta una traición, y que eso hacían 4 puntos a nivel nacional, los 2 millones de votos que se le roban a la provincia de Buenos Aires, que en algún momento te lo puedo contar cómo fue el robo, que fue, levantaron todos los fiscales, a las 4 de la tarde no quedó en todo el Gran Buenos Aires, no quedó un solo fiscal de Menem, y que eso hizo que pusieran lo que ellos quisieron en el correo, que lo manejaban ellos,